ya era tarde, ¿no? Y estaba cerrada la reja, digo, no me dejaron las llaves, me quedé encerrado. Y y mi esposa regresó, pues vamos a buscar las llaves, ¿no? Y cuando fuimos, encontramos ahí, y no era la llave de la otra camioneta. Y pues hay que llevarme la camioneta, no, pero está cerrada, ¿cómo la llevamos? Y ya encontramos la llave, hermanos, salimos, gracias a Dios, pudimos salir. Y ya íbamos a arrancar el carro, hermano, y dejamos encerrado al otro misionero. Y nos volvimos a regresar, hermano, para abrirle al misionero. Pero gracias a Dios estamos aquí, ¿no? Sí, un poquito tarde, pero llegamos. Pero se nos olvidó a nosotros las llaves, creo, ¿no? En el cuarto, creo. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, vamos a ir de lleno. Dicen que ahora va a ser 15 minutos, y está bien, pues 15. Para ir a comer pronto, ¿sí, hermano? Ya en la noche da más hambre, no sé por qué, hermanos, pero da más hambre. Judas, por favor, hermanos, vamos al libro de Judas. Es que dice el pastor que va a haber tortillas de harina. Digo, bueno, entonces 15 minutos son buenos, ¿verdad? Vamos por las tortillas de harina ahorita, hermanos, ¿sí? Judas, solo es un solo capítulo, hermanos. Vamos a leer, de favor, hermanos, desde el 1 al 16 de forma alternada, ¿sí, hermanos? Por favor, vamos a ponernos de pie. Judas capítulo 1 es un solo capítulo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16, hermanos, por favor. Judas 1, 16. Dice así la palabra de Dios, hermanos, alternadamente nos unimos en el versículo 16. Judas, siervo de Jesucristo y el hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo su oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas de las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y de las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzan por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros zapatos que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras
cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adorando a las personas para sacar provecho. Vamos a leer hasta el 25, hermanos, sí, por favor. 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían en el postrer tiempo habrá murmuradores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar arrebatándolos del fuego, y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, e imperio y potencias, ahora y por todos los siglos. Amén. Si se dan cuenta, hermanos, acabamos de leer un libro de la Biblia, ya nomás le faltan 59, ¿sí, hermano? No, 55, ¿sí, hermanos? Acabamos de leer un libro de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, vamos a estudiar un poquito, hermanos, en cuanto al libro de Judas, ¿sí, hermanos? Vamos a orar, hermanos, para dar inicio esta tarde. Vamos a orar. Señor y buen Dios, gracias, mi Dios, te damos porque eres bueno. Gracias, mi Dios, por tu paciencia. Una vez rogamos, mi Dios, dámonos de tu misericordia. Te ruego, Padre, uses tu palabra como un instrumento en tus manos. Padre, utilízame. Dame de tu sabiduría, Padre, en esta hora. Y gracias, mi Dios, por lo bueno que eres. Ponemos este tiempo en tus manos. Pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El versículo 1, hermanos, de Judas. Ahora, hermanos, Judas, ahorita vamos a ver algo en cuanto al libro, hermanos. El libro de Judas, hermano, es una carta, hermano, una epístola escrita, hermanos, para los judíos que estaban dispersos en esa época, hermanos. Pero también, hermano, era una epístola que era escrita, hermanos, para los creyentes en ese tiempo, hermanos. Y no solamente eran para los judíos, pero también era para los creyentes, hermanos, ¿sí? Ahora, la epístola, hermanos, de Judas era principalmente, hermanos, para advertir de los falsos maestros que estaban surgiendo en ese tiempo, hermanos. Acabamos de ver aquellos falsos maestros inmorales, codiciosos, orgullosos, hermano. Y vemos, hermano, que dice la Biblia, son los que causan división. Este libro, hermanos, principalmente nos habla, hermanos, nos advierte que como cristianos debemos seguirnos parando firmes por la verdad, hermanos, ¿sí? Hoy día, hermanos, cualquier corriente, hermanos, puede desviarnos de lo que es la verdad, hermanos. Versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacob, a los llamados, santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicados, hermanos. ¿Sí? Aquí vemos, hermano, que era para los judíos y también para los hermanos creyentes, principalmente esta carta, hermanos, ¿sí? Esta epístola. Versículo 3 dice, hermanos, de esta manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesaria escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez más, que ha sido dada a los santos. Vemos, hermano, en esta porción, versículo 3, que Judas, hermano, no tenía la intención de escribir esta epístola, hermano, ¿sí? Quería escribir, hermanos, algo referente a la salvación nuestra. Pero dice la Biblia, hermanos, me ha sido necesario escribiros esta exhortación. Porque hoy día se están levantando falsos maestros que están dañando a la iglesia. Hoy día, hermano, hemos visto principalmente en las iglesias que hemos recorrido, hermanos,
cómo el enemigo, hermanos, de diferentes maneras se está infiltrando, hermanos, en las iglesias. Y el enemigo, hermanos, siempre va a entrar de forma sutil, hermanos, en las iglesias. La epístola, hermano, la forma general o el tema principal, hermanos, del libro de Judas trata principalmente de la apostasía, hermanos, ¿sí? En aquellos tiempos, hermanos, se levantarán falsos profetas. Ahora, ¿qué es la apostasía, hermanos, sí? La apostasía, hermanos, principalmente son dos palabras, hermanos, sí, que lo define ahí en la Biblia, hermanos, sí. La palabra apo y estasis, ¿sí, hermanos? Ahora, la palabra apo, hermanos, es una preposición. Lo voy a tratar de simplificar, hermanos, ¿sí? Apostasía, apo, hermanos, significa estar fuera o fuera de. Eis, la palabra eis significa estar dentro, hermanos, ¿sí? Apo significa estar fuera, pero estasis, hermanos, significa colocarse a un lado. La apostasía, hermanos, realmente lo que significa, hermanos, es nunca haber estado dentro. Por eso, hermano, estos apóstatas, hermano, nunca van a confiar en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron dentro. Siempre nos siguieron de lejos, hermano. Mire, vayamos por favor al libro de Primera de Juan, por favor, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Vea lo que dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, hermanos, ¿sí? Hay un libro atrásito, de favor, hermanos. Primera de Juan 2.9, sígame con su vista, hermanos. Primera de Juan 2.9. ¿Lo tiene, hermanos? Es 2.19, perdón, hermanos, 2.19. Dice la palabra de Dios, desde el 18, hermanos, fíjense lo que dice. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, que el anticristo viene, y ahora ya han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vean lo que dice, hermanos. ¿Salieron de dónde? De la iglesia, de aquí, de los nuestros. Pero vean lo que dice. Salieron de nosotros, pero ¿qué dice, hermanos? No eran de nosotros. Y aquí está, hermano, lo que es la apostasía. Miren, vamos a tomar en cuenta que este cuadro, hermanos, es la iglesia, la eclesía, los llamados afuera de este mundo, hermanos, ¿sí? Pero apostasía significa desde afuera. Sí, hermanos, nos seguían desde afuera, estaban con nosotros, venían a la iglesia, cantaban tal vez los himnos, pero nunca le conocieron a Él. Nunca aceptaron a su Señor, al Señor Jesucristo, como su Salvador. Nunca confiaron en Él. Pero los veíamos en la iglesia, estaban con nosotros, se sentaban a nuestro lado. Pero la Biblia dice que nunca, hermanos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y eso es increíble, hermanos, porque en muchas de nuestras iglesias, hermano, puede haber gente, hermano, que puede tener años en la iglesia y no haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y eso es un peligro, hermanos. Por eso, hermanos, Judas está advirtiendo, hermanos, acerca de este tipo de enseñanzas, hermanos, ¿sí? Regresemos a Judas, por favor, hermanos. Judas. El libro de Judas, el tema principal, hermanos, es la apostasía, hermanos, ¿sí? Aquellos que se apartan de la verdad. Dijimos, hermano, que apostasía, hermanos, es apartarse o estar fuera de. Nunca estuvieron dentro, hermanos, ¿sí? Nunca conocieron al Señor. Por eso son apóstatas. ¿Por qué, hermanos? Porque es imposible que un creyente se aparte de la verdad. Tal vez se vaya al mundo, ¿sí, hermanos? Tal vez regrese a aquellos vicios, pero el Espíritu Santo nunca lo va a dejar tranquilo. ¿Sí, hermanos? Porque una vez que entra el Espíritu Santo, hermanos, hoy día mora ahí. Y por esa esperanza, hermanos, nosotros vamos al cielo. Pero estos apóstatas, hermano, nunca estuvieron dentro de lo que es, hermano, el cuerpo de Cristo, hermanos. Ahora, hermano, hoy día, hermano, la epístola de Judas se tardó mucho, hermanos, en que se canonizara.
o se tardó mucho, hermanos, en que sea aceptada como palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Hubo muchos conflictos ahí, porque había muchos Judas en la Biblia. Mira, vamos a ver uno de ellos, por favor, hermanos. Hechos capítulo 5, 37, por favor, hermanos. Hechos 5, 37, síganme con su vista, de favor, hermanos. Hechos 5, 37, hermanos, ¿sí? Vamos a ver el escritor, hermano. ¿Quién era realmente el escritor del libro de Judas, hermano? ¿Quién era aquel Judas? ¿Sí, hermano? El escritor. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. 37 dice: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Encontramos aquí en la Biblia, hermanos, a uno llamado Judas el Galileo. Ahora, hermanos, ¿qué significa la palabra Judas, hermano? Judas significa, hermanos, alabanza. Sí, hermanos, ese es el significado de la palabra, del nombre, hermano, del nombre Judas. Ahora, acabamos de ver un Judas aquí, hermano, ¿sí? Dice, este Judas, hermano, es el que se levantó en un cierto grupo, un cierto pueblo, levantó seguidores, hermano, ¿sí? Ese primer Judas, hermano, no era el que escribió la palabra de Dios en Judas, ¿sí, hermano? Vamos a ver a otro Judas. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Marcos 3:19, por favor, hermanos, ¿sí? Marcos 3:19. Para cuando andemos leyendo, hermanos, y encontremos a muchos Judas, solamente uno fue el escritor, ¿sí, hermanos? Para no confundirnos. Marcos capítulo 3, versículo 19, hermanos, por favor. Y se encuentra la lista, hermanos, de aquí de los apóstoles. Y el versículo 9 dice: y Judas Iscariote, que le entregó, venía, ¿qué dice, hermanos? Vinieron a casa. Encontramos a otro personaje aquí, hermanos, a Judas, el Iscariote, ¿sí, hermanos? El que entregó al Señor Jesús. Llevamos dos personajes, hermanos, dos personas de nombre Judas. Este Judas Iscariote, hermano, es aquel que traicionó al Señor Jesús. Es imposible que él haya escrito este libro, ¿sí, hermanos? Vamos a ver otro Judas aquí en la Biblia, hermanos. Hechos capítulo 9, por favor, hermanos. Vea lo que dice la Biblia, Hechos capítulo 9, versículo 11, hermanos, por favor. Versículo 11. Dice, Hechos 9:11 dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué dice, hermanos? Vemos aquí, hermanos, ahora a otro personaje llamado Judas, hermano. Este es quien hospedó, hermanos. Vemos al apóstol Pablo, hermanos, cuando él se convirtió. Llevamos tres personajes, hermano, pero ¿quién realmente escribió esta epístola? Vamos a Marcos, hermanos, por favor. Marcos capítulo 6, por favor. Son los cuatro personajes, hermano, cuatro nombres, este nombre Judas, que encontramos en la Biblia, hermano, pero solo el que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 6, hermano. Marcos capítulo 6, versículo 13, hermano, es el escritor. Vea lo que dice la palabra de Dios, hermano. Marcos capítulo 6, versículo 13, hermanos, por favor. 3. Marcos 6, 3. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y que dice, y se escandalizaban de él. ¿Quién era este Judas, el escritor, hermanos? Este Judas, el escritor, hermano, era hermano de Jacob y, hermanos, medio hermano de Jesús.
¿Por qué no era hermano de Jesús, hermano? Porque el Señor Jesucristo, hermanos, fue concebida de una virgen, hermano, ¿sí? No viene de una relación de hombre-mujer, hermano, ¿sí? Eso lo sabemos, ¿sí, hermanos? Entonces, hermano, vemos que este Judas es hermano de hermano de Jacob y también medio hermano del Señor Jesucristo. Otro pasaje, hermanos, Mateo capítulo 13, por favor. Vamos a ver otro pasaje. Mateo capítulo 13. Mateo 13, 55, hermanos. Síganme con su vista. Ya casi termino, hermanos. No se crean. Todavía falta otra hora, hermanos, ¿sí? Mateo 13, 55, hermanos, por favor. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Que se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Sí, hermanos, regresemos a Judas, hermanos, por favor. Y vemos, hermano, en el libro de Judas, que comienza, hermano, dice Judas, siervo de Jesucristo, hermano de quién, hermanos? De Jacob. Sí, hermanos, concluimos que Judas era hermano de Jacob, pero también, hermanos, era el medio hermano del Señor Jesucristo, hermano. Este es el escritor, hermano, de la epístola de Judas. No el Iscariote, hermanos, no el Galileo, Judas el Galileo, tampoco, hermanos, Judas, el que acogió al apóstol Pablo, hermanos, cuando se convirtió, ¿sí, hermanos? Sino Judas, el hermano de Jacobo y medio hermano del Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? La Iglesia Católica, hermanos, ha distorsionado también estos escritores, hermanos, ¿sí? Vea lo que dice la Iglesia Católica. Bueno, lo voy a leer, hermanos, ¿sí? Las suposiciones sobre el autor, hermano, el escritor. La Iglesia Católica supone que era Judas Tadeo. ¿Quién es? Ese es un santo, ¿no? No sé dónde lo adoran, pero algún día. Dice, Judas Tadeo, primo de Jesús e hijo de Cleofas. La Iglesia Ortodoxa Oriental cree que se trata del hermanastro de Jesús, nacido de un segundo matrimonio, y comienza, hermano, puras especulaciones. No da ni un solo pasaje, hermanos, en cuanto a quién era realmente Judas, hermanos, ¿sí? Solo especulan que fue fulano de tal, sultano de tal. Acabamos de ver, hermano, bases de quién era Judas realmente. Sí, hermano, Judas, hermano de Jacob, medio hermano del Señor Jesucristo. Muy bien, sigamos adelante, hermano, sí. No se sabe con exactitud, hermanos, cuándo se escribió el libro de Judas. Pero sí, hermano, se hace una comparación, porque el libro de Judas, hermano, se asemeja a la epístola de Pedro. Vaya conmigo a segunda de Pedro, por favor, hermanos. Vea lo que dice segunda de Pedro, y ahorita vamos a ver primera de Juan, hermanos, por favor. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, hermanos, por favor. Los dos, hermanos, están hablando acerca de aquellos, hermanos, que iban a apostatar de la fe, que se iban a apartar de la verdad, hermanos. Y vea lo que dice el versículo 14. Segunda de Pedro 3, 14 en adelante, hermanos. Dice de esta manera: por lo cual, oh hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, de las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Versículo 17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra
firmeza. Sí, hermanos, esta misma advertencia que el apóstol Pedro, hermano, advierte a la iglesia, es la misma advertencia que hace, hermanos, Judas. Por eso se cree, hermanos, que en la fecha en que se escribió, hermanos, la segunda epístola de Pedro, que fue aproximadamente, hermanos, en el 65 al 80 después de Cristo, hermanos, fue la misma fecha en que se escribió, hermanos, Judas. Sí, hermanos, fue en esa misma fecha. Imagínense, hermano, los dos apóstoles, hermano, contendiendo por la fe. Los dos, hermano, defendiendo la postura bíblica, hermano, ¿sí? En ese tiempo. Ahora, del versículo 1, hermanos, al versículo 3, encontramos, hermano, que Judas insta a los hermanos dispersos, hermano, a que defiendan la verdad. Del versículo 4, hermanos, hasta el versículo 16, que habla acerca, hermanos, de la astucia, habla de las características de estos falsos maestros. Mire, vamos a ver una de las características de estos falsos maestros. Versículo 4, hermanos. Vean cómo vamos a poder identificar, hermanos, a un falso maestro, a un falso profeta, hermanos, ¿sí? Vamos a sus características. Vean lo que dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación. ¿Cómo eran, hermanos? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Fíjese bien, hermano, estos hombres impíos hoy día también los podemos encontrar. ¿Quiénes son aquellos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, hermanos? Principalmente aquellos calvinistas. Aquellos que creen, hermanos, que vamos al cielo a través de obras. Jamás en la Biblia encontramos que podemos ir al cielo a través de obras, hermano. Pero también dice un pasaje, hermanos, aquí mismo, dice, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Ahora, lo que es, hermano, la doctrina del calvinismo, hermanos, es una doctrina muy, muy delgada, hermanos, ¿sí? Yo personalmente no aconsejaría, hermanos, que lo estudien, ¿verdad, hermanos? Es mejor que se les enseñen de aquí, hermanos, ¿sí? Porque es una línea muy delgada, hermano, que si usted no tiene cuidado, puede caer en ese error. Iglesias bautistas se han dividido por causa de eso y se han vuelto calvinistas. Personas, hermano, que yo también conocí, hermanos, que tal vez estreché las manos con ellos, ahora son calvinistas. ¿Quiénes son esos calvinistas? Principalmente aquellos que no salen a predicar el evangelio. ¿Cuál es su postura? Es que Dios ya sabe quién va a ser salvo, por eso no salimos. Ahora fíjense bien, hermano, la doctrina de la predestinación viene en la iglesia, hermano, ¿sí? Viene en la Biblia. La predestinación viene en la iglesia, en la Biblia. La elección viene también en la Biblia, hermanos. Pero hay que tener cuidado, hermanos, cuando se habla de estos temas. Ahora, hermano, el calvinismo, hermanos, erra en muchos aspectos. Esta es una de ellas, hermano. Por ejemplo, ellos dicen, hermanos, que no salen a ganar almas porque el Señor ya sabe quién va a ser salvo. Pero usted y yo no tenemos la omnisciencia de Dios. Yo no conozco, pero Él sí. Ahora fíjense bien, hermanos. Vamos a ilustrar un poquito, hermanos, esto. ¿Sí, hermanos? La Biblia dice, hermanos, que nosotros, los calvinistas dicen, hermanos, que somos salvos porque Dios nos eligió. Y eso es falso, hermanos, ¿sí? No somos salvos porque Dios nos haya elegido. Somos salvos por causa de la salvación. Hay una gran diferencia, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, perdóname, señor, ¿sí? Imagínense que el pastor es Dios. Imagínense, hermano, que él diga, tú sí vas a ser salvo, tú no. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. ¿Sería un Dios tirano entonces?
Porque Él creó a toda la criatura, pero creó unos para condenación y otros para salvación. Y eso no es cierto. Porque la ley dice, no queriendo que todos perezcan, sino que procedan ¿a dónde, hermano? Al arrepentimiento. En los evangelios encontramos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Ha dado su Hijo para el mundo. Jesús vino a morir, hermanos, por causa del mundo. Dios no es selectivo en decir, tú si eres salvo, tú no eres salvo. Esa es la doctrina calvinista. Y tengamos cuidado con eso, hermano. Nosotros somos salvos por causa de la salvación. Somos elegidos, hermano, por causa de la salvación. Ahora fíjense, lo voy a explicar más detallado. ¿Sí, hermanos? Dios, hermano, no ve el pasado como pasado. ¿Sí, hermanos? Dios no ve el futuro como futuro. Dios, hermano, tanto el pasado como el presente y como el futuro lo ve presente. Él, hermano, no vive en nuestra esfera de tiempo, hermanos. Él habita en otra esfera de tiempo, hermanos. Él ve el presente eterno. Es decir, hermano, Dios conoce a nuestros padres, a nuestros abuelos y tatarabuelos, hermano, como si fuera el día de hoy. Él ya vio a nuestros hijos. Tal vez van a ser rebeldes, ¿verdad? ¿O no? Él ya vio a nuestros nietos, porque Él ve todo, hermano, en un presente eterno. Por eso, hermano, Él sabe quién va a ser salvo. Él sabe, hermanos, quién le va a aceptar. Y como Él sabe quién le va a aceptar, hermanos, lo elige. ¿Sí, hermanos? No lo elige, hermanos, de decir, tú vas a ser salvo. No, lo elige porque sabe que va a ser salvo y le da un propósito. Amén. ¿Sí, hermanos? Lo elige por causa de la salvación. No lo eligió para que sea salvo, hermano, ¿sí? Esa es la doctrina calvinista, hermano, y hay que aprender a diferenciar, hermano, esos aspectos, ¿sí, hermano? Judas, hermano, está divirtiendo contra estos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y también dice, y niegan al Dios y único, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan dice, probad los espíritus si son de Dios. Si niegan a Cristo, no son de Dios. ¿Qué hacen hoy día los testigos de Jehová? Jesús no es Dios. ¿Seguro? A cada rato me los topo, hermanos. Y hermanos, aún con su propia Biblia, hermanos, nosotros podemos testificarles. Podemos, hermano, tener defensa contra el Evangelio, hermanos, aún con su propia Biblia. Ahora, hermano, la Biblia de los testigos de Jehová sí está errada, hermano, sí, pero no significa que todo no es palabra de Dios. Hay palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios. ¿Sí, hermano? Algunos ni tienen los pasajes. De hecho, hermano, su doctrina lo basan en aquellos pasajes que no lo tienen. Por ejemplo, muchos de nuestra Biblia, hermanos, habla acerca de la resurrección del Señor Jesús. En la Biblia de ellos no lo tienen. En muchos pasajes habla acerca de que Jesús, hermano, es el único que puede perdonar pecados. En su Biblia no lo tienen. De ahí, hermanos, toman para afirmar una doctrina errada, hermanos. ¿Quién es el único que puede salvarnos? Jesús. Ahora, hermano, esa Biblia tiene mucha contradicción, hermano. Sí, la de los testigos de Jehová. Por una parte, hermanos, niegan la resurrección. Dicen que el Señor Jesucristo resucitó espiritualmente. ¿Cómo va a ser eso posible? Si cuando resucitó, se acercó a sus discípulos y comió con ellos. ¿Cómo va a ser posible que el Señor Jesucristo haya resucitado de forma espiritual si comió con ellos, salió con ellos al monte de los olivos, hermano, y de ahí ascendió al cielo? Los vieron. También, hermano, no solamente ellos niegan la resurrección, pero también, hermano, no solamente niegan, hermano, que el Señor Jesucristo resucitó físicamente, pero niegan también la resurrección, porque gran parte de su Biblia no lo trae. Pero tenemos evidencia, su palabra. Tenemos evidencia, la tumba vacía. Amén. Oh, hermano, evidencia increíble que Dios nos ha dejado, hermanos. ¿Sí? Sigamos versículo 5, hermanos, por favor. Versículo 5.
del versículo 17, hermanos, al versículo 25, hermanos. Judas, hermano, el apóstol Judas nos da advertencias, nos da amonestaciones, pero también nos aconseja, hermanos, a que aprendamos a defender la verdad, hermanos. Sí, ahorita vamos a llegar ahí. Vea otras características, hermano, de estos falsos maestros. Dice el versículo 5, hermanos, por favor. Dice: mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, hermano. Sí, habla de todas aquellas personas, hermano, que nunca confiaron en el Señor Jesús. Estaban con ellos, salieron juntos. Imagínense, hermano, el pueblo de Egipto vio las maravillas de Dios. Estaban con ellos, pero dice la Biblia, hermanos, que los destruyó por causa de su incredulidad. Pero también los ángeles, hermano, los ángeles, hermano, eran seres racionales, como son más racionales que usted y que yo, hermano, bíblicamente. Son seres inteligentes, hermanos, ¿sí? Y dice la Biblia, hermano, que aún estos seres, hermano, viendo, hermano, la majestad de Dios, viendo su gloria, hermanos, estando ahí presente con ellos, aún así, hermanos, abandonaron su morada. Imagínense, hermanos. Dice la Biblia ahí mismo, hermanos, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para, ¿qué dice, hermano? El juicio del gran día. Así como muchos ángeles, hermano, se apartaron, hermano, de la presencia de Dios. Muchos, hermano, se apartarán. Muchas personas, hermano, se apartarán también de lo mismo, hermano. Sí, habla aquí de Sodoma, de Gomorra, pero vea lo que dice el 8, por favor, hermanos. Otra característica de estos hombres perversos, hermano, de estos falsos maestros. Dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman. ¿Qué dice, hermanos? Todo esto, hermanos, se asemeja al pentecostalismo, hermanos. Que dice: blasfeman de las potestades superiores. Aquellos que andan reprendiendo demonios. En el nombre de Jesús te reprendo. Una vez me reprendieron así, hermano, no pudieron sacarme el demonio. De verdad, estaba en México antes de venirme para acá, a San Luis, hermano. Estaba en México, me invitaron a una iglesia pentecostal y estaba la alabanza, todo lo que daba, hermano. Y recuerdo en esa ocasión, me dijo una de mis primas que me llevó pentecostal, dijo: cuando te toque el pastor te caes. ¿Pero por qué? Te caes nada más, prima. Le digo: está bien. Y estoy ahí, hermanos, y yo con la pena. Digo: pero ¿cómo? ¿Por qué están brincando, saltando y llorando? ¿Y qué pasó aquí? Y llegué ahí, hermano, al centro, y ya vi que tocaba el pastor y en el nombre de Jesús vas a sanar y todo el asunto, hermanos. Y recuerdo que en esa ocasión, hermano, llegué y me tocó el pastor y pues, yo qué, no voy a caer. ¿Por qué? Y me volvió a tocar. Lo hizo 3 veces, dicen que la tercera es la vencida, ¿verdad? Pero con él no funcionó, hermanos. Me tocó y paró todo el asunto, todo el show que estaba ahí. Dijo: hermanos, acérquense. Hay un mal espíritu en este lugar. Debemos sacarlo. Imagínense, hermano. El demonio estaba todo lo que daba ahí conmigo. No lo sacaron. Salí corriendo de ese lugar, hermano, desanimado. Porque nunca pensé que una iglesia cristiana era así. Pero esa no era una iglesia cristiana. Hasta que conocí la verdad. Entonces me exorcizaron, hermano, ¿sí? Entonces salió todo aquello. Ahora, hermano, realmente, hermano, para exorcizar a alguien es predicarle el evangelio, hermano. Sí, hermano, es eso. Que conozca al Señor Jesucristo, que venga y viva en nosotros, hermano. Gracias a Dios por esa exorcización, ¿verdad? Vemos
vemos, hermano, que estos hombres, dice, rechazan la autoridad, blasfeman las potestades superiores. Dice, ni siquiera un ángel se atrevió, hermanos, a maldecir contra Satanás, a pelear contra él. ¿Cómo es que nos meten? Hace 15 días veníamos de la Huasteca, ¿te acuerdas, Isaías? Se me acercó una pastora, hermanos, a comprarme Biblias. Yo le dije, Dios me reveló que va a comprar todo aquí de una vez. Son las que me imponen las manos, hermano. Imagínense. Pero, ahora, ¿qué tipo de personas son estos, hermano? Bueno, vamos a seguir leyendo y ya casi termino. ¿Cuántas veces he dicho esto? 2, ¿verdad? Dice, pero el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Nosotros no vamos a ponernos, hermano, al tú por tú con el enemigo. No podemos. ¿Sí, hermanos? Ahora dice, ve lo que dice, hermano, versículo 10. Dice, pero estos blasfeman cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como, ¿qué dice, hermanos? Esta misma palabra, hermanos, lo menciona en Romanos, hermanos, ¿sí? Aquellas personas, hermanos, que se corrompen como animales irracionales. En un sentido, en una traducción, hermano, ¿sabe cómo se escucha? Son, hermanos, animales sin sesos. Imagínense, irracionales que no pueden pensar, cegados completamente. Esos son, hermano, aquellas personas que se oponen, hermanos, a las autoridades, hermano, a las potestades, como aquí lo menciona, hermano, ¿sí? Estas son las características de estos falsos maestros. Y da una lista, hermanos, también menciona ahora, da ejemplos bíblicos como Caín, Balaam, hermano, y todos ellos. Vamos a ver otros puntos, ¿sí, hermanos? Acompáñenme, por favor, hermanos, al versículo 15, hermanos, ¿sí? Versículo 15. Bueno, antes de leer el versículo 15, hermanos, cuando inicié la enseñanza, hermanos, había mencionado que el libro de Judas no se aprobó, hermanos, luego, hermanos, en canonizar el libro, por esta razón del versículo 14, hermanos. Vea lo que dice. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Esta porción, hermanos, muchos teólogos no querían agregar al libro de Judas, hermano, porque está citando un libro apócrifo. Enoc, hermano, es un libro apócrifo. Pero, hermanos, Judas no lo está citando, hermanos, como otro libro inspirado por Dios. Lo está citando, hermanos, como una referencia histórica. ¿Sí, hermanos? Por eso, hermano, Enoc no está en nuestro canon. Porque no es un libro inspirado por Dios. Simplemente es un libro de historia, hermanos, ¿sí? Y Judas lo menciona como una referencia histórica. Bueno, vamos a ver más características, hermano, de estos falsos maestros. Dice versículo 15, para hacer juicio, es 16, hermanos, ¿sí? 16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar, ¿qué dice, hermanos? Todas estas, del versículo 4 al versículo 16, hermanos, si lo estudiamos detalladamente, habla, hermanos, de las características de estos falsos maestros. Segunda Tesalonicenses habla de lo mismo, hermanos, ¿sí? Y, hermanos, Juan también lo menciona. Mire, regresemos, vayamos una hoja atrás, hermano, la tercera epístola de Juan. Ahora sí, ya acabé, hermanos. Bueno, casi. Vemos aquí, hermanos, la epístola de Juan, hermanos, también es una carta pequeña, al igual que Judas, hermano. Puede ver, todavía es más pequeña, hermanos, que el libro de Judas. Pero
Juan, hermanos, en su tercera epístola, ahora nos advierte, hermanos, que dentro de las iglesias hay hermanos, hermanos, que también se oponen a las cosas de Dios. Una de las características que ya mencionamos, este hermanito también lo tenía. Vean lo que dice, hermano. Ahora, vamos para nomás desarrollar un poquito, hermanos. La epístola de Juan, hermanos, la tercera epístola de Juan, no fue escrita para la iglesia, hermanos, ¿sí? Esta tercera epístola, hermano, fue escrita para un miembro de la iglesia. Fue escrita al hermano Gallo, versículo 1, vea lo que dice, hermano, de Juan capítulo 3, versículo 1. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Esta epístola, hermanos, fue escrita hacia un miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia había serios problemas. ¿Pero con quién? Con este hermanito llamado Diótrefes. Versículo 9, hermano, vea lo que dice. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ¿qué dice, hermanos? No nos recibe. Ahora, hermano, aquí vemos, hermano, que el hermano Gallo tenía una enfermedad física. La Biblia nunca nos describe cuál es la enfermedad que él tenía. Pero Diótrefes, hermano, tenía una enfermedad espiritual. Eso es más terrible. Prefiero estar enfermo físicamente que enfermo espiritualmente. Diótrefes, hermano, tenía esa enfermedad. En la Biblia, hermano, le llama como filoproteo. Filos primero, protos amor, hermano, ¿sí? A filos amor, proton primero, hermano, que significa amarse a sí mismo. Amor al primer lugar. Eso es egoísmo, hermano, ¿sí? Esta era la enfermedad que tenía Diótrefes. Se amaba más a sí mismo que a los demás. Por eso, hermano, a los hermanos que venían a visitarle no los recibía. Y por eso, hermano, las cartas que enviaba Juan a la iglesia no las leía. No las recibía. Vea el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia. Juan, hermano, nos está diciendo, yo he enviado mis cartas, pero no las está leyendo Diótrefes. Pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Siguiente punto, hermano, dice, por esta causa, si yo fuere, le recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. No solamente, hermanos, era un egoísta en cuanto a las cosas de Dios, hermano, Diótrefes, pero también era un chismoso, mentiroso. Hablaba palabras malignas contra Juan y contra Gallo. Porque dice, si yo fuere, le recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Juan y Gallo, hermano, estaban haciendo la obra de Dios. Estaban sirviendo. Juan, hermanos, de hecho, hermanos, Juan era un fiel servidor de la iglesia. Era un buen hospedador de la iglesia, pero Diótrefes no. Diótrefes, hermano, tenía una de las características que Judas está mencionando a estos falsos maestros. Estaba, hermanos, estaba oponiéndose, hermanos, a lo que es la sana doctrina, hermanos. ¿Sí? Ahora vamos a terminar, hermano, versículo 17 del libro de Judas, por favor. Ya no voy a decir que voy a terminar porque ni yo lo creo, ¿no? ¿Lo tiene, hermanos? Dice del 17, hermanos, al 25. Ahora encontramos, hermano, que el apóstol Juan nos advierte, nos amonesta y nos aconseja, hermano. ¿Sí? Versículo 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Juan, hermanos, ahora amonesta y habla, hermano, a los hermanos, diciéndole, recuerden las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles. Versículo 18, hermanos. Los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales,
que no tienen, ¿qué dice, hermanos? Eso es clave, hermanos. Que no tienen al Espíritu. Estos, hermanos, apóstatas jamás conocieron al Señor Jesús. Que no tienen al Espíritu, que nunca estuvieron dentro, siempre estuvieron fuera, que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Una advertencia, una epístola, hermanos, que da una advertencia hacia la iglesia, hermanos, esperando que aquí no haya más diótrefes, que no haya falsos maestros, que no haya apóstatas, hermanos. Versículo 21 dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos de los que dudan, convencerlos, y a otros arrebatarlos del fuego, y de otros tener misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Si nos damos cuenta, hermanos, el apóstol Juan, hermanos, ahora nos anima, hermanos, a que sigamos, hermanos, edificándonos en nuestra fe. ¿Sí, hermanos? En todo lo que son también los aspectos, hermanos, de los principios de la vida cristiana. Las doctrinas esenciales, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros estamos firmes en las doctrinas esenciales de la Biblia, hermanos, no habrá falso maestro, no habrá disipador que nos desvíe. No habrá, hermanos. Imposible. Por eso, hermanos, cuando usted tenga oportunidad de leer, lea, hermanos, aunque todos los días debe tener oportunidad de leer. No solamente la Biblia, pero lea buenos libros. Como mexicanos no nos gusta leer, hermanos. Pero hay buenos libros, hermanos, de doctrina. De hecho, el hermano Isaías va a traer algunos para promocionarlos, hermano. No se crean. Aprendamos a leer, hermano, ¿sí? A escudriñar las sagradas escrituras, hermano, a entender las doctrinas que Dios nos ha establecido, hermano, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos caracteriza, hermano, ¿sí? Recordemos, hermano, que esta epístola es una advertencia que Judas, hermano, está dando a la iglesia en cuanto a aquellos falsos maestros, hermano, ¿sí? Aquellos apóstatas. Guardémonos, hermano, de no ser nosotros, hermano, uno de ellos, ¿sí, hermano? Aprendamos a estar dentro del cuerpo de Cristo y no fuera, hermano, ¿sí? Los que están fuera jamás van a estar dentro, ¿sí, hermanos? Son apóstatas, nunca estuvieron dentro. Vamos a orar. Señor y buen Dios, gracias, Padre,